Ahora sí, vamos a comenzar la sesión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, sus señorías. Buenos días. Señor presidente, se han recibido en esta secretaría las siguientes comunicaciones de la jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila de la Maza, quien está con nosotros acá, mediante la cual excusa la asistencia de la señora ministra de esa cartera a la sesión programada para el día de hoy, pero viene en su representación la señora Camila. Perfecto. Un oficio de la directora nacional subrogante del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, señora Gabriela Muñoz, mediante la cual excusa su asistencia a la sesión programada para el día 31 de mayo. No obstante, esto adjunta una minuta en la cual formula observaciones al proyecto de ley que figura hoy día en la tabla, que es el que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio, asignado a boletín número 14.700-18. Señor presidente, además hemos recibido unas solicitudes de audiencia. La primera, de la Confederación de la Producción y el Comercio, para exponer sobre el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, correspondientes a los boletines números 13.204 y 13.205-07 refundidos. Y una solicitud de audiencia de la abogada de la Corporación Opción, señora Gabriela Hilliger, para exponer sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad, que es el proyecto que tenemos hoy en tabla, y también respecto del proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al título 7º del libro 2 del Código Penal sobre proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, que es el boletín número 14.440-07. Eso en cuanto a la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Senadora Lugo-Sperger, le ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien. Yo sugiero que respecto de la solicitud de la Confederación de la Producción y el Comercio se le informe que el proyecto está aprobado en general en la comisión, que se vota en sala mañana y que después vuelva a su discusión en particular y que con ocasión de aquello que puedan especificar cuáles son los artículos respecto a los cuales quieren emitir una opinión para la discusión en particular y darle siempre la opción además de que por ahora puedan enviar sus observaciones por escrito, para que esté a disposición de las senadoras, senadores y sus asesores. Entonces vamos a comenzar escuchando y le doy la bienvenida a todas nuestras invitadas y vamos a partir escuchando al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Expone la abogada Camila de la Maza, que es la jefa de la Unidad de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Así que, Camila, muy bienvenida, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la senadora Lugo-Sperger y agradecer la invitación a exponer nuestros comentarios a esta presentación. El proyecto de ley en comento, señor presidente, fue presentado por en la Cámara de Diputados por un conjunto de diputadas y entre ellos lo que lo incluye, señor presidente, cuando era diputado. Y nosotros somos parte de los ministerios que, junto con la Subsecretaría de la Niñez, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Justicia, le solicitamos al Ejecutivo ponerle urgencia a este proyecto. Este es un proyecto que también tiene una larga demanda por parte del movimiento de la sociedad civil de infancia, que también ha sido relevado por la Defensora de la Niñez, que también nos acompaña, que por su intermedio también tengo el gusto de saludar, y que desde luego establece un objetivo muy importante, que es consagrar como requisito esencial la mayoría de edad para la celebración del matrimonio civil. Hacer presente, señor presidente, que a estas alturas parece bastante sorprendente que nuestro ordenamiento siguiera contemplando la posibilidad de que menores de edad contrajeran matrimonio por todos los impactos que una institución de esta naturaleza significa. Y esto, si lo combinamos con el principio de autonomía progresiva que está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico desde la promulgación y la ratificación por parte de Chile de la Convención de los Derechos del Niño y luego en su expresión legal en la Ley de Garantía,
no hace más que reforzar aquel principio y en ese sentido nosotras concordamos con lo dispuesto por las diputadas mocionantes, que el matrimonio infantil afecta la autonomía y la posibilidad de niños, niñas y adolescentes del desarrollo vital adecuado. En esta oportunidad, señor presidente, lo que a este ministerio le involucra es señalar principalmente que las principales afectadas por la figura del matrimonio infantil son las niñas y son las adolescentes. Y en el marco del proyecto se establece la sanción más importante que el ordenamiento jurídico en materia civil establece, que es la inexistencia del vínculo en el caso de contraer el matrimonio. Y en ese sentido nosotras compartimos que es la sanción correcta, dado el bien jurídico protegido que el legislador pretende establecer, que tiene que ver con el respeto a la integridad y al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Este proyecto no va a alterar el valor de los matrimonios ya constituidos, que ya se hubieran celebrado con anterioridad a la ley, y en nuestra opinión el artículo transitorio resuelve de manera correcta el régimen de transición. Y además le otorga la posibilidad de la acción de divorcio unilateral, una vez promulgada la ley, a quien hubiera sido afectada por contraer este vínculo en su calidad de menor de edad. La siguiente, por favor. Nos parece entonces que este es un proyecto valioso porque el matrimonio infantil vulnera los derechos humanos de las niñas y de las adolescentes, particularmente en lo que tiene que ver con la violencia sexual. Según los datos que contamos, el promedio de edad era 16 años para las niñas y 23 para los varones. Por lo tanto, estábamos viendo una diferencia de edad sustantiva donde se facilitan entonces la explotación, el abuso y una asimetría importante de poder que se genera entre los cónyuges. Y por eso es ahí la relevancia de hacer un análisis interseccional de esto. La condición de ser mujer, ¿cómo le hacen? Y ser menor de edad lo pone en una condición de vulnerabilidad y por lo tanto el Estado, a través de sus regulaciones, debe tener una garantía reforzada por parte de las niñas. Puede continuar su exposición, Camila Márquez. Muchas gracias, señor presidente. Se hace presente entonces que la relevancia de este tipo de iniciativa se construyen en base a una perspectiva de derechos humanos y desde luego con un importante enfoque de género. Como decía, las más afectadas son las niñas y las adolescentes en una figura como esta. En segundo lugar, esta es una recomendación que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos le viene haciendo hace mucho tiempo al Estado de Chile. La más reciente, comillas, es de las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño el 2015. Pero cabe hacer presente, señor presidente, que esta es una recomendación que también hizo el 2007, el 2002, y que el examen periódico universal del 2014 y el 2018 también hacen esta recomendación y por lo tanto como Ejecutivo no podemos más que celebrar que el impulso de esta ley esté siendo discutido y ojalá prontamente sea un proyecto que se transforme en ley de la República. La siguiente, por favor. Acompañar como antecedente para la deliberación de esta comisión, señor presidente, que el matrimonio infantil es uno de los fenómenos de mayor discriminación que se provocan en el mundo y de mayor vulneración a las niñas y a las adolescentes. Es una práctica nociva que las minusvalora, que las priva de su capacidad de trazar su camino propio, es un causante importante de la exclusión escolar, y luego la imposibilidad de acceder al mercado del trabajo, de exponerse a una maternidad temprana, con todos los riesgos que aquello significa. Señalar también, señor presidente, la próxima, por favor,
que la erradicación o el fin al matrimonio infantil como práctica nociva también es parte de las metas a alcanzar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la cual nuestro país ha sido suscriptor y que por lo tanto es una demanda del sistema internacional hacia nuestro país de que se aplique. Como les decía al comienzo, más bien ha sido una medida algo tardía para efectos de lo moderno que tiene nuestro ordenamiento en un montón de otras materias y que desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género esperamos que llegue pronto a puerto y se transforme en ley de la República. Muchas gracias. Muchas gracias a Camila de la Maza, jefa de la Unidad de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Una pregunta, Camila, ¿el gobierno va a renovar la suma urgencia del proyecto? Sin perjuicio que esta sea una pregunta que debería hacer la subsecretaria de la Niñez, entiendo que sí, senador. Perfecto, muy bien, porque me informaba el subsecretario que estamos a la espera de esa notificación de la renovación. Yo creo que sería pertinente mantenerla, porque estamos con muchos proyectos con urgencia y eso nos ordena también en la elaboración de las tablas. ¿Se ofrece la palabra a las senadoras y senadores o podemos escuchar al resto de los invitados y ahí probablemente van a surgir también más exposiciones? No sé si ya se incorpora la subsecretaria de la Niñez, porque se va a incorporar a las 11. Doña Rocío Faúndez, si no escuchamos a la defensora. Ya, vamos a escuchar en consecuencia a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, a quien le doy la bienvenida, como siempre, a esta comisión y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Los saludo muy cordialmente a usted y a los demás miembros de esta honorable comisión. Valoramos, obviamente, como Defensoría de la Niñez, la posibilidad de estar debatiendo este proyecto de ley que surge a propósito de una nota técnica formulada por la Defensoría de la Niñez que releva la necesidad de que como país hagamos las modificaciones que el Comité de los Derechos del Niño viene recomendando hace muchos años. Así que nos alegra mucho que un trabajo desde esta institución haya provocado una moción parlamentaria que en definitiva permita que hoy día se esté debatiendo sobre este proyecto. En relación con me gustaría hacer algunos énfasis, señor presidente, que dice en relación con precisamente la opinión que los organismos internacionales han dado en relación con esta materia, y cómo el Comité de los Derechos del Niño ha manifestado desde ya hace varios años la preocupación que tiene porque la legislación chilena prevea la posibilidad de que los niños de 16 años puedan casarse con la autorización de sus padres o los representantes legales. No solo es el comité el que ha relevado esta preocupación, sino que también UNICEF, un organismo internacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ha entendido el matrimonio infantil como una práctica nociva, que es un reflejo de la minusvaloración de las niñas y adolescentes y que, como también indicaba quien me antecedió en la palabra, las priva de trazar de su propio camino, ¿no? Afectando desde ese punto de vista de manera severa su desarrollo integral y siendo una manifestación muy clara también de una discriminación por género. Y por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace un énfasis en cómo la diferencia de edad y de poder socava, en definitiva, las posibilidades y capacidad de actuación de las niñas y adolescentes y su autonomía, siendo un tema que necesariamente debe ser relevado al momento de legislar internamente para satisfacer los estándares internacionales de derechos humanos. Yo hacía referencia a que nos alegra que como Defensoría de la Niñez hayamos podido contribuir y que haya sido este policy brief, esta nota técnica, la que haya motivado la generación de una moción parlamentaria que esté permitiendo este debate. Nosotros generamos esta nota en el año 2021 a través de nuestro Observatorio de Derechos y este informe de política pública lo que es normativa y también estadística de la práctica del matrimonio adolescente en Chile, con la finalidad de sostener la importancia de su erradicación. Por supuesto, en la presentación que hago presente, señor presidente, hemos hecho llegar a la comisión, está disponible esta nota técnica por si es de interés de los miembros de esta comisión conocer en detalle. Y en ese sentido, en ella se refleja cómo en términos estadísticos, si consideramos que desde el año 2015 fue el año de la última recomendación del comité a nuestro país en esta materia, se han producido a lo menos 457 matrimonios que involucran a adolescentes como una de sus partes, ¿no?
estamos considerando, por tanto, adolescentes entre 16 y 17 años. Y si bien desde el año 90 la cantidad de estos matrimonios ha disminuido, lo cierto es que esto da cuenta de que la práctica persiste y solo entre los años 2018 y 2020 podemos observar cómo se produjeron 135 matrimonios entre personas mayores de edad y adolescentes. Acá, solo como un reflejo limitado del gráfico que en la nota técnica ustedes pueden ver con mayor completitud, podemos observar las edades entre los cónyuges y vemos cómo los hombres tienen una edad mucho mayor, ¿no es cierto? Al menos estamos hablando de 10, 12, 14 y más años de edad que la mujer que contrae el matrimonio, lo que refleja particularmente aquellos énfasis que los organismos internacionales de derechos humanos han hecho en esta materia. Este gráfico, insisto, está completo hacia abajo en nuestra nota técnica y pueden acceder a ello en la presentación que hemos hecho llegar a la Secretaría, y tiene que ver con aquellos matrimonios realizados entre el año 2018 y 2020, o sea, estos 135 a los que he hecho referencia. Es indiscutible que nuestro país no ha avanzado en esta materia y por eso nos alegra que esto se esté debatiendo y que además usted, señor presidente, con lo que habitualmente hace en relación a priorizar los proyectos relacionados con infancia, lo que no puedo sino agradecer como defensora de la niñez de este país, insiste en que ojalá se mantenga la urgencia y pueda ser votado a la brevedad, ¿no es cierto? Chile no ha actualizado la legislación y por lo tanto sigue manteniendo esta posibilidad, a diferencia de lo que ha ocurrido en América Latina y en el Caribe, donde sí se ha avanzado en la prohibición absoluta del matrimonio infantil. Así tenemos a República Dominicana el 2021, Puerto Rico el 2020, Antigua y Barbuda el 2019, México el 2019, y esto es coherente con la obligación que debemos cumplir de satisfacer también los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, donde en el objetivo número 5, que tiene que ver con lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, el indicador 5.3.1 hace ver y énfasis a la proporción de mujeres entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión temprana antes de cumplir los 15 años y antes de cumplir los 18 años, lo que releva una vez más que este es un tema que necesitamos resolver y que debemos desde ese punto de vista satisfacer normativamente. Cuando hablamos del perfil sobre matrimonio infantil en América Latina y el Caribe, de acuerdo a los estudios y análisis que ha hecho UNICEF, tenemos al menos algunas conclusiones que nos parecen alertas relevantes. Una de cada mujer en la región contrajo matrimonio o mantenía una unión de hecho antes de cumplir los 18 años de edad. La mayoría de las mujeres que contrajeron matrimonio durante su niñez dio a luz antes de cumplir los 18 años. El matrimonio infantil en la región se da más a modo de una unión informal, en que las niñas o adolescentes viven con sus parejas en lugar de contraer matrimonio. Y mientras en otras regiones se han logrado avances en la reducción del matrimonio infantil, su prevalencia en nuestra región no ha variado en los últimos 25 años. En Chile no tenemos una claridad específica del estudio de UNICEF, ¿no? Porque no hay una información detallada por cada uno de los países. Pero como Defensoría de la Niñez nosotros hemos hecho una revisión de los datos disponibles y eso nos permite observar que existen indicios de que en Chile el fenómeno de las relaciones socioafectivas entre niñas y adolescentes con hombres mayores de edad es compartido, perpetuando la estructura de vulneración. La relación que tienen NNA con su jefe de núcleo es, en su gran mayoría, de hijo o hija. Pero aún así, se constata que existen casos en que tienen relación de cónyuge o de pareja de hecho. Y el 85% de estos casos corresponde a niñas o adolescentes mujeres, en comparación con niños o adolescentes hombres según la CACEN 2017, lo que un poco en el tema de género que representa este problema. En 2019 hubo 5.957 nacimientos donde la madre tenía entre 15 y 19 años de edad con padres de 20 o más años de edad. De ellos, 526 corresponden a padres con al menos 10 años más de edad que la adolescente madre. Y ese mismo año hubo 23 nacimientos donde la madre tenía entre 0 y 15 años y el padre entre 19 o más años, según las estadísticas vitales del INE del año 2019. Por supuesto que nos preocupa el no tener datos específicos sobre uniones tempranas y que los datos que pudimos recolectar por tramos de edad
se produzcan invisibilizando etapas vitales de los niños, niñas y adolescentes, mezclando tramos a mayores y menores de edad, afectando desde este punto de vista la posibilidad de transmitir en una instancia como esta con claridad meridiana cuáles son las situaciones por edad y por etapa vital que enfrentan los niños y adolescentes. Entonces, cuando hablamos de la protección de las adolescentes y de las niñas, el matrimonio adolescente constituye una clara demostración de abuso y asimetría de género hacia ellas, lo que amenaza seriamente el ejercicio de sus derechos. Nos hemos comprometido como país, al menos discursivamente, con que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse integralmente y vayan adquiriendo las habilidades para ejercer sus derechos de manera independiente, y eso exige y demanda un ambiente adecuado, donde evidentemente el matrimonio infantil no lo proporciona. Y es por ello que a nosotros como Defensoría de la Niñez nos parece urgente y necesaria la modificación de la Ley 19.947 de matrimonio civil, para poder satisfacer esta deuda que el Estado chileno tiene con las niñas y adolescentes. Y en ese sentido, como institución, nosotros apoyamos las propuestas de modificación a esta ley, que aumenta la edad a los 18 años y que dispone que el matrimonio entre adolescentes no va a surtir efecto alguno, transformándose en una prohibición absoluta, y también aquellas normas adecuatorias de otras normas que buscan coherencia legislativa para poder resolver, insisto, esta deuda que el Estado tiene. Quiero hacer presente que en esta estadística es 1 de cada 4 mujeres en la región contrajo matrimonio, porque no aparece en la lámina y lo vamos a corregir en lo que se ha enviado a la Secretaría para que no quede ninguna duda. Eso es, señor presidente, reiterando el agradecimiento a esta comisión y particularmente a usted por la prioridad que pone en la vista de aquellos proyectos de ley que se relacionan con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y quedamos disponibles, como siempre, como Defensoría de la Niñez, a las inquietudes y cuestionamientos que se puedan tener. Muchas gracias. Defensora de la Niñez, ha sido un acuerdo de esta comisión siempre priorizar todos los proyectos de ley que digan relación con la infancia, así que lo hacemos con mucho gusto y además apoyado por la urgencia del Ejecutivo que siempre ayudan en esto. A propósito de infancia, no sé si ya tenemos a la subsecretaria de la Niñez. ¿No se ha conectado? Está la señora Camila Ostornol, de la Subsecretaría de la Niñez. No sé si ella... Antes vamos a ofrecerle la palabra a el senador Rodrigo Galilea. Senador. Presidente, solo una pregunta a la defensora de la Niñez. En la estadística del 2019, que ella menciona de casi 6.000 nacimientos, donde la madre tenía entre 15 y 19 con padres de 20 o más años, y 526 que corresponden a diferencia de más de 10 años entre el padre y la madre, quería saber si esas personas, o si se tiene el desglose, esas niñas en general tenían un vínculo matrimonial o en general son maternidades fuera de matrimonio. Quería saber si tenemos esa división de estadísticas respecto de estos números. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Rodrigo Galilea. Le ofrezco de inmediato la palabra a la defensora para que pueda contestar la pregunta, pero antes se va a sumar la pregunta de la senadora Luz Ebensperger. Senadora. Gracias, presidente. Decía la defensora, presidente de la Niñez, que y en el gráfico 1 aparece, ¿no es cierto?, los matrimonios, el total de los matrimonios contraídos que involucran a adolescentes entre el 90 y el 2021. Vemos en este gráfico que en 1990 hubo 8.191 matrimonios que involucraban a adolescentes y el 2021 2. Es decir, la baja ha sido evidente. Y ella también señalaba en parte de su intervención que hoy día lo que más existe es una unión de adolescentes, sea entre adolescentes o una adolescente mujer con mayores de edad, pero fuera del matrimonio. Entonces, ¿cómo protegemos? Porque uno lee los fundamentos de este proyecto y, claro, los comparte, y yo comparto. Lo comparto no solamente en este proyecto, lo comparto en muchos otros que la defensora de la niñez no lo comparte, ¿no es cierto? Lo comparto en que no debieran los menores de edad permitírsele otro tipo de cosas que ella ha defendido. Pero, en fin, estamos en este proyecto. Esto va a pasar a ser, seguramente se va a aprobar por unanimidad,
pero va a pasar a ser casi meramente cumplir con algo para tranquilizar ¿qué? Nuestras conciencias. Pero, presidente, si la mayoría están fuera, esa relación entre un adolescente y un mayor de edad está fuera del matrimonio, no logramos nada, ninguna protección, solo con este proyecto. ¿Cómo podemos avanzar en proteger a esas otras menores que tienen esa relación matrimonial sin ser matrimonial? Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Luz Ebensperger. Le doy la palabra a la defensora Patricia Muñoz para que pueda responder ambas preguntas. Gracias, señor presidente. Aprovecho por su intermedio de saludar al senador Galilea y respondiendo a su pregunta, lamentablemente, dentro de lo que planteábamos, las carencias de información y de datos es una dificultad y, por lo tanto, aquello solo representa en este caso información sobre la maternidad, no entregando el acceso a los datos que tuvimos, información que nos permita determinar en detalle aquello que al senador le interesa y que a nosotros también nos interesa, por cierto, porque aquello podría derivar en definiciones y propuestas de recomendaciones de política pública mucho más específicas. Por lo tanto, esperamos que esa sea una realidad que a través de la estructura del nuevo sistema integral de garantía, la subsecretaría de la Niñez pueda satisfacer, porque el tema de los datos es esencial. También aprovecho de saludar por su intermedio a la senadora Ebensperger y respondiendo a su inquietud, la verdad es que desafortunadamente no tuvimos acceso a los datos del año 2021, razón por la cual desconocemos efectivamente cuál fue la cantidad de matrimonios desarrollados en ese ámbito. Y la protección a la que alude la senadora evidentemente es mucho más transversal, que involucra desde la gestión del sistema de garantías una lógica donde viendo a las niñas y adolescentes como sujetos de derecho y por lo tanto la existencia a su respecto de una educación sexual integral que favorezca también las concepciones que evitan la vinculación en términos socioafectivos con personas que ciertamente pueden ejercer abuso y supremacía de poder a su respecto, es uno de los elementos esenciales que para nosotros como Defensoría de la Niñez y como hemos planteado también en el ámbito legislativo resultaba esencial y por eso nos alegra que ya la ley de garantía sea una realidad y que desde ahí la Subsecretaría de la Niñez pueda estructurar un trabajo preventivo que sea lo suficientemente eficiente para evitar que estemos reaccionando ante situaciones de esta naturaleza. Pero sosteniendo aquello, también es importante relevar que como país tenemos el deber de cumplir aquellas exigencias que los estándares internacionales de derechos humanos nos mandatan. Y desde esa perspectiva, habiendo ratificado hace más de 30 años la Convención sobre los Derechos del Niño y teniendo varias recomendaciones del propio Comité de los Derechos del Niño acerca de lo nocivo que resulta la mantención de esta posibilidad del matrimonio infantil, lo cierto es que este proyecto lo que hace es saldar desde ese punto de vista una deuda existente y manifiesta en nuestra legislación interna en términos de cómo brindar una protección también en este ámbito en situaciones que se siguen produciendo y que de acuerdo a los antecedentes al menos revisados y como hemos revelado en esta presentación sigue perpetuándose en el tiempo, necesitando por tanto que esos mecanismos de protección estén vigentes tanto en el ámbito preventivo, en aquello que se relaciona con aquellas relaciones que no involucran un matrimonio, que también resultan nocivas desde esa perspectiva, pero también haciendo el énfasis legislativo en la prohibición a la que hacemos referencia y que se plantea en este proyecto de ley. Eso podría responder, señor presidente. Gracias, defensora. Le ofrezco la palabra a la senadora Ebensperger. Gracias, presidente. Solo me queda una duda. Decía la defensora de la niñez que no habían tenido acceso al número de matrimonios contraídos por adolescentes en el año 21. Aquí en la página 3 del informe aparece el gráfico que se enumera con el número 1 y abajo aparece fuente Matrimonio Adolescente de Chile, una realidad radical, Defensoría de la Niñez 2021. Entonces, quisiera saber si este dato de 2021-2, que dice desconocer o que no tuvieron acceso, ¿es verdad o es mentira? Acá aparece claramente y dice que la fuente es el servicio que ella preside, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Le ofrezco la palabra a la defensora. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, senadora, hacemos el 2021, pero los datos son hasta el 2020.
así que no hay ninguna información equívoca en ese sentido. Y por tanto, desde esa perspectiva, el acceso a la información lamentablemente no contempló la estadística del año 2021 y eso nos impide considerarla en ese contexto, considerando la situación. Senadora Oesterreich, clarifiquemos el simplemente punto. no sé por qué entonces no debiera estar en este gráfico el año 2021, porque dice 2021-2. Entonces, si se dice que no se tuvo esa información, ¿por qué aparece acá con un número 2? Ahora, este gráfico, presidente, es notable la baja, ¿no es cierto? Que eso es importante también considerar. Aparece en la página 3. Entonces, parece lógico, a lo mejor no es todo el año 2021, dependiendo de cuándo se hizo el informe, pero el gráfico es muy ilustrativo respecto a cómo ha evolucionado esto y qué bueno que así sea. Perfecto, muchas gracias, senadora. No sé si la defensora quiere agregar algo más. Solo, señor presidente, saber específicamente, no sé a qué gráfico está haciendo referencia la senadora, entonces no quiero no entregar una respuesta que sea coherente con lo que ella me está preguntando. Y no sé si se está refiriendo a la lámina, porque dice el gráfico 3, pero en el gráfico 3, o sea, no tenemos gráfico 3, tenemos un primer gráfico en la lámina 4, donde hacemos referencia a que la información la entregaron por oficio desde el registro civil en junio del 2021, pero respecto de datos hasta el 2020, que es lo que se grafica en la imagen que se puede ver en la lámina 4. Entonces, ahí es donde me entra la duda y me gustaría... Gracias, defensora. Senadora Oesterreich. Sí, es el gráfico 1 en el informe de la comisión que emitió la Comisión de Familia de la Cámara, que nos llega a nosotros, donde es la Defensoría de la Niñez que entregó esa información en la Comisión de Familia de la Cámara. Ahí está, y aquí aparece en el informe que nos entregan a nosotros de este boletín, en la página 3 del informe aparece el gráfico donde aparece fuente, matrimonio de adolescentes en Chile, una realidad a erradicar, Defensoría de la Niñez 2021. Ese es el gráfico a que me he referido, señora Patricia. Ok. Sí, señor presidente, Sí, si me permite, defensora. solo para poder clarificar, obviamente el informe de la comisión entrega un análisis o una interpretación que no es la que nosotros hemos sostenido, porque quiero hacer el énfasis. Lo que queda claro en nuestro gráfico, que es la lámina 3 y que es esta presentación, es en esta lámina la misma que hicimos a la Cámara de Diputadas y Diputados, es que la información la entrega el registro civil el año 2021. Nosotros hacemos la nota técnica el año 2021, pero respecto de datos que contemplan el año 2020. Entonces, lamento que el informe al que están accediendo tenga esa aseveración que no se condice con lo que contiene nuestra nota técnica. Gracias, defensora, por la aclaración del público del gráfico. Efectivamente, se trata del informe de la comisión que viene de la Cámara de Diputados, pero por suerte todavía tenemos bicameralismo en Chile, así que se pueden corregir algunas cosas. Muchas gracias, defensora, y le damos la bienvenida en consecuencia a la subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez. Ya nos habían avisado que se iba a incorporar más tarde, así que le doy la más cordial bienvenida, subsecretaria, y la escuchamos. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludo a todos los honorables senadores y senadoras de la Comisión, también a la defensora de la niñez que acaba de terminar su presentación. Creo que los datos que ha presentado y que ustedes también han recibido son los datos que tenemos disponibles en Chile. Yo creo que desde el rol que me corresponde, lo más importante es señalar que este proyecto se encuentra en absoluta coherencia con el camino que el Estado de Chile ha venido recorriendo desde la ratificación de la Convención de Derechos de la Niñez en 1990. Y en ese sentido se trata de un proyecto de ley que establece un mínimo civilizatorio en sus sucesivas diálogos constructivos y exámenes del Estado de Chile con el Comité de Derechos de la Niñez, el más reciente de los cuales ocurrió recién la semana pasada.
se le ha señalado al Estado de Chile en varias ocasiones la necesidad de eliminar esta práctica nociva. Una práctica nociva para efectos del Comité de Derechos de la Niñez tiene que ver con algún dispositivo institucional que puede y con alta probabilidad va a promover situaciones de violencia. Y en el caso de Chile se ha señalado que persistir con este mecanismo que permite el matrimonio adolescente a personas entre 16 y 18 años con consentimiento de padres, madres o responsables legales, efectivamente constituye una práctica nociva. Más allá de que, como se ha señalado recién correctamente, se trata de un fenómeno social que ha venido reduciéndose en el tiempo, entonces no tenemos hoy la misma cantidad de matrimonios que teníamos en 1990 o en el año 2000, pero lo que sí podemos seguir constatando y que se ha mostrado en los datos ya señalados es que en la gran mayoría de los casos no estamos hablando de una relación simétrica entre dos personas adolescentes, sino que hay un claro sesgo donde el promedio de edad de la mujer es de 16 años y el promedio de edad del hombre contrayente es de 23, pero pudiendo llegar hasta los 38 años. Por lo tanto, estamos hablando de relaciones matrimoniales que se establecen desde una diferencia de edad de muchas veces alrededor de 20 años entre la mujer y el hombre, lo cual es institucional y hay muchos estudios de UNICEF y de otros organismos que lo han señalado insistentemente, hace que la persistencia de esta institución facilite situaciones de violencia de género, de violencia económica, de abandono de la educación por parte de las chicas que se casan. Por lo tanto, como hemos dicho anteriormente y sin querer abusar de este concepto, se trata de un mínimo civilizatorio. Es un paso de que, a pesar de que son cada vez menos los matrimonios donde participa un adolescente, como Estado de Chile sería un paso significativo poder dar una señal clara respecto de que esto no es aceptable. Como señalaba anteriormente, la semana pasada estuvimos como Estado de Chile y allí participó tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, presentando ante el Comité de Derechos de la Niñez en Ginebra y pudimos exponer efectivamente se trata de un proyecto presentado por un grupo transversal de diputadas a fines del año pasado, que como Ejecutivo le hemos puesto urgencia, que efectivamente se aprobó en un tiempo bastante expedito en la Cámara y que estamos esperando, por lo tanto, poder facilitar toda la información y despejar todo lo que sea necesario en términos de antecedentes adicionales que se puedan requerir para ojalá poder conseguir su próxima aprobación también en el Senado. Y repito, más allá de un tema como de una administración o de otra, es importante señalar que esto se inscribe dentro de una trayectoria que el Estado de Chile ha venido sosteniendo en los últimos 30 años y respecto de lo cual nos estamos poniendo al día. Esto fue muy bien recibido por el comité la semana pasada. Dentro de esta semana y la próxima nos van a hacer llegar las recomendaciones y es muy probable que vaya a venir una recomendación nuevamente del comité en este sentido respecto de la necesidad de que Chile pueda eliminar próximamente esta práctica nociva. Perfecto. Muchas gracias, subsecretaria Rocío Faúndez, por su exposición. Ofrezco la palabra. No sé si la senadora o el senador tienen alguna duda. Quedó bastante claro. Bueno, yo solamente quería decir que tengo el honor de ser uno de los coautores de este proyecto junto con algunas ex colegas diputadas y que efectivamente nos parecía que desde el punto de vista de la asimetría que los datos indicaban respecto de cómo se afectaba el pleno consentimiento y la plena voluntad de las adolescentes que muchas veces a instancias de su propio entorno contraían matrimonios sin tener la plena capacidad jurídica para tomar una decisión de esta naturaleza, podía ser objeto de abusos, podía ser objeto de explotación y así lo había señalado muy bien la recomendación del Comité de Derechos del Niño. Yo me quedo y más allá que efectivamente valoramos la disminución de las cifras conforme la evolución que ha tenido nuestra sociedad, esta cifra, ¿no?, que señaló
el senador Rodrigo Galilea. 526 nacimientos donde el hombre tenía más de 10 años con las mujeres al año 2019. Eso da cuenta de esa asimetría que no es deseable y algo en lo cual nosotros como legisladores tenemos que intervenir. Efectivamente, me parece bien la figura jurídica de la falta de un elemento de la esencia, ¿no? Para efecto de determinar la inexistencia del matrimonio como sanción. Me parece bien, no obstante, hay que tomar lo que ha dicho también la senadora Ebensperger y probablemente eso es una tarea de la Subsecretaría de la Niñez, es cómo tratar de evitar que esto mismo se traslade al ámbito de la convivencia, ¿no? Nosotros vamos a prohibirlo del punto de vista del matrimonio legal, pero es muy importante cómo desde las políticas públicas y sobre todo desde la educación fomentamos a que no exista esta asimetría de la convivencia también en régimen de convivencia y no solo en los matrimonios. Así que muchas gracias a todas por su exposición, que creo que es muy clara. No sé si habría acuerdo de la comisión para que pudiéramos votarlo en general, enviarlo a la sala y después fijar un plazo de indicaciones, si es que fuera parecer de tanto de la comisión, de la sala o el propio Ejecutivo. Además que le aprovecho a preguntar a la subsecretaria, teníamos la duda, subsecretaria, ¿el gobierno le va a renovar la suma urgencia a este proyecto? Sí, efectivamente le vamos a renovar la suma urgencia y valoramos mucho también que como presidente de la comisión se considere como algo positivo que esta se mantenga. Entonces, efectivamente, esto va a ser así y además reitero la disposición desde la Subsecretaría de la Niñez para realizar trabajo con los asesores en vías a despejar cualquier posible duda, aportar otros antecedentes, todo lo que sea necesario para poder tener un diálogo profundo y pertinente para un tema que tiene alta relevancia, sí, también el carácter de urgencia que le estamos dando. Muy bien, muchas gracias, subsecretaria. Eso nos va a ayudar mucho también para poner el proyecto en tabla en la sala, que es una ardua tarea a la que nos abocamos con la senadora Ebensperger todos los días lunes en la mañana en reunión de comité. Bueno, señor secretario, tome la votación de la idea de legislar, por favor. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación la idea de legislar en esta materia. Senadora, señora Ebensperger. Voto a favor en general de este proyecto, presidente. Creo que todo aquello que vaya en defensa de los derechos de los menores son importantes y comparto con usted que hay que darle prioridad. Soy de aquellas que considera que los menores de 18 años todavía no tienen todo el desarrollo de todas sus capacidades y por lo tanto debemos cuidarlos, no solamente en temas como este, sino que en todos. Y consecuente con todas las votaciones que he tenido en esta materia, voto a favor de este proyecto. Gracias, senadora. Senador Sol Galilea. Señor presidente. A favor por todos los fundamentos ya expresados, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. Perfecto. Se aprueba entonces en general la iniciativa, se envía a la sala del Senado. Muchas gracias a todas nuestras invitadas por su exposición, a la senadora Ebensperger y al senador Galilea también por su participación y votación. Por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.